Cuando la ciudad ya descansaba y las luces comenzaban a apagarse una a una, Mahasine, Merabet y Zeng fueron vistos compartiendo un encuentro nocturno que despertó una sola pregunta en el aire: ¿qué motivó esa reunión bajo el silencio de la noche? Así se desarrolló el inesperado encuentro entre Mahasine, Merabet y Zeng Torun, en un contexto que llamó inmediatamente la atención. No se trató de un evento público ni de una aparición programada. Fue una coincidencia que tomó por sorpresa a quienes lo notaron. La discreción marcó cada movimiento. El horario nocturno añadió un matiz de misterio inevitable. La curiosidad no tardó en crecer. Según lo observado, la reunión no tuvo carácter multitudinario. No hubo grandes anuncios ni declaraciones formales. Ambos llegaron por separado y con evidente intención de mantener perfil bajo. Sin embargo, la coincidencia fue imposible de ignorar. El momento quedó grabado como un gesto significativo. La pregunta sobre el motivo comenzó a circular de inmediato. El ambiente descrito por quienes presenciaron la escena fue tranquilo y reservado. No hubo señales de tensión visible. Tampoco gestos exagerados. La conversación parecía fluida y pausada. Esa naturalidad alimentó aún más la intriga. Porque lo inesperado no fue el encuentro en sí, sino el momento elegido para hacerlo. Reunirse por la noche suele interpretarse como una decisión deliberada. La ausencia de cámaras y multitudes facilita el diálogo sincero. Esa elección de horario generó múltiples interpretaciones. Algunos consideran que buscaban privacidad. Otros creen que se trató de una simple coincidencia laboral. Lo cierto es que la escena dejó más preguntas que respuestas. Mahasine mostró una actitud serena durante todo el encuentro. Zeng, por su parte, mantuvo su característica compostura. Ambos parecían cómodos en el intercambio. No hubo indicios de prisa. El tiempo parecía transcurrir sin presión. Esa calma contrastó con el revuelo que generó la noticia. El contexto profesional podría ser una explicación posible. Ambos comparten antecedentes laborales. Reunirse para conversar sobre proyectos no sería extraño. Sin embargo, el carácter nocturno añadió un componente adicional. Esa circunstancia fue suficiente para despertar especulaciones. El silencio de la noche amplificó cada detalle. Quienes siguen sus trayectorias han reaccionado con sorpresa. La imagen de ambos compartiendo espacio volvió a encender la conversación. La expectativa se instaló de inmediato. Cualquier gesto adquiere relevancia en este contexto. Y esta reunión no fue la excepción. No hubo confirmaciones oficiales sobre el motivo del encuentro. Esa ausencia de explicación formal alimentó la curiosidad. La discreción parece haber sido una prioridad. Ninguno ofreció declaraciones posteriores. El misterio permanece intacto. El hecho de que eligieran un momento tan reservado podría interpretarse como un deseo de normalidad. No todo encuentro necesita un anuncio previo. A veces, una conversación privada es simplemente eso. Sin embargo, cuando se trata de figuras reconocidas, cada coincidencia adquiere mayor dimensión. Y esta no pasó desapercibida. La escena nocturna quedó marcada por la sobriedad. No hubo dramatismo evidente. Solo dos personas compartiendo un momento de diálogo. Esa sencillez es, precisamente, lo que la vuelve intrigante. Porque en lo cotidiano puede esconderse lo significativo. Y el silencio puede ser más elocuente que cualquier declaración. Mientras tanto, las interpretaciones continúan circulando.
El público busca respuestas. La ausencia de información concreta mantiene la atención activa. La reunión ya forma parte de la narrativa que rodea sus nombres. Y cada nuevo detalle es observado con lupa. Maasine y Zeng han demostrado en otras ocasiones que priorizan la discreción. Este encuentro parece alinearse con esa actitud. No buscan alimentar rumores. Prefieren mantener el enfoque en lo esencial. Esa coherencia refuerza la idea de que el motivo podría ser más simple de lo que parece. Así concluye este relato sobre una reunión nocturna que dejó interrogantes abiertos. Maasine Meravet y Zeng coincidieron bajo el silencio de la noche. La pregunta sigue presente. ¿Por qué? Tal vez la respuesta permanezca en el ámbito privado. Lo cierto es que el encuentro ya ha captado toda la atención.